Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Y yo soy Eduardo. Como se habrán dado cuenta, las muchachas se robaron el estudio el otro día, así que nosotros también decidimos hacer lo mismo. Y dijimos, Sí. bueno, vamos a aprovechar y hacemos un episodio también especial donde hablemos nosotros los caballeros. Y bueno, y trajimos también un tema bastante especial. Vimos el episodio de las muchachas y estuvo súper espectacular. De verdad, ese es un tema que no le corresponde nada más a las mujeres. Muchísimos hombres, por más que suene difícil aceptarlo, hemos pasado por lo mismo. Hemos tenido miedo, hemos tenido ataques de ansiedades, hemos tenido temores, ataques de pánico y bueno, siento que todos podemos sentirnos identificados de alguna manera con lo que ellas dijeron y también con las soluciones que nos dieron para poder, si estamos pasando por una situación así, poder salir. Entonces, bueno, hoy estamos trayendo también un tema en el cual nosotros nos pusimos de acuerdo y es acerca de la tentación. Esto tampoco también es cómico porque entonces dicen, no, el hombre es la tentación, siempre es el hombre que se queja acerca de las cosas que tú sabes, que estaba enfrentando en el día a día, me cuesta esto, me cuesta lo otro, Sí. ¿cómo dejo esto? No lo puedo dejar, etcétera, etcétera. Entonces no nada más le aplica a los hombres, pero hoy decidimos nosotros hablar de este tema, entonces podemos ver que el Señor fue tentado, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Sí. justo antes de empezar su ministerio. Él dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto para hacer un ayuno de 40 días. Y su cuerpo ya estaba en un momento de decadencia, por decirlo así. 40 días sin comer, sin tomar agua, el sol extremo dándote en la coronilla. Y relata la palabra que el enemigo vino a tentarlo. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en cada una de las cosas y sin embargo fallado sin pecado. Amén. Es una diferencia que Él tiene junto a nosotros. Pues nosotros somos tentados y lamentablemente caemos. Y Sí. la diferencia es que Jesús no tenía una semilla de pecado dentro de sí. Jesús fue engendrado en el vientre de María, que María, siendo también pecadora, siendo una mujer, no recibió una semilla humana, sino que recibió una semilla que venía de parte de Dios. Por lo tanto, no traía todo ese arrastre del pecado que había pagado Adán y Eva para nosotros, la humanidad. Y bueno, eso es lo que relata la palabra, que Él fue tentado en todas las cosas. Cuanto más nosotros que somos sus hijos, que somos mortales, que somos, tú sabes, vivimos bajo el estrés de este mundo, vamos a ser tentados, obviamente. Entonces, bueno, sé que tienes algo... Sí, yo quería hablar acerca de la tentación, darle un concepto. Dice, la tentación es un impulso o una situación que nos invita o nos lleva a hacer algo que sabemos que no es correcto, en muchas ocasiones en contra de nuestros principios y valores. En un contexto más amplio se refiere a la atracción hacia algo que puede ser perjudicial o que pueda alejarnos de lo que es bueno o verdadero. Pero en la Biblia, la tentación se refiere a la prueba o el desafío que pone a las personas en una posición a la que puede elegir entre obedecer a Dios o ceder a sus deseos pecaminosos. Es una situación que surge para poner a prueba la fe, la integridad y la fidelidad de una persona hacia Dios. También debemos saber que la tentación no es un pecado, pero es la puerta que se abre para pecar, pues. Exacto. Entonces, otra cosa que quería decir, que la tentación a menudo es presentada como un ataque al enemigo, así como tú dijiste cuando el Señor fue tentado en el desierto, pero también es un ataque por nuestros propios deseos carnales. Correcto. Santiago. Ajá, podemos ver Santiago 1, 14, 15. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos también en ese ejemplo que estás dando, cuando el Señor fue tentado por el enemigo, fue tentado 3 veces, y las 3 veces contestó con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Sí. Entonces, vemos que él demostró obediencia y conocimiento de la palabra. Y es algo clave para nosotros poder vencer la tentación. Claro, sabiendo que Jesús, siendo Dios, pudo haberle respondido cualquier cosa. O sea, le pudo haber dicho, ¿tú sabes quién soy? Sí. ¿Cómo te atreves a tratar de tentarme? Exacto. Yo soy Dios y te reprendo, vete de aquí y desaparécete. No, Jesucristo nos mostró
tanta humildad y tanta sujeción para lo que había establecido ya el Padre en el Antiguo Testamento, que decidió usar el fundamento que ya había establecido el Padre para poder vencer esta tentación. Y como tú estás mencionando, le respondió al enemigo las 3 veces citando escrituras, citando palabras. Y una vez más podemos ver a un Jesús siendo Dios hecho carne, validando lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso es que siempre decimos, nunca pasen por alto las cosas que dice el Antiguo Testamento, porque eso crea el fundamento de las cosas que pasaron en el Nuevo Testamento. Sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. Claro. Entonces podemos ver como tú dices, como Jesús responde con la palabra y nos deja dicho a nosotros que ese tiene que ser nuestra manera de alimentar y fortalecer nuestras vidas para poder pelear contra este tipo de tentaciones que vivimos día a día. Dijiste algo muy clave que lo menciona Santiago, que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestro propio deseo de hacer las cosas que no le agradan a Dios, sabiendo que hay cosas que vivimos en nuestras vidas que no vienen de parte de Él, y sin embargo nosotros en ocasiones por querer desearlas y siendo desobedientes caemos en ese tipo de prácticas. El detalle está con esto y podemos decir como que, pero si Jesucristo cuenta la palabra que Él vino a vencer toda tentación, vino a vencer al enemigo, vino a vencer toda obra de maldad, y lo cual es completamente cierto. Entonces, ¿cómo nosotros todavía seguimos siendo tentados? ¿Por qué todavía existe la tentación? Y una de las respuestas que podemos encontrar a eso es que, ya tú lo mencionaste, Santiago, y lo hemos dicho aquí, nosotros tenemos todavía ese deseo de hacer las cosas que no son delante de Dios, que no son agradables delante de Dios. Sin embargo, esa lucha que nosotros tenemos constantemente por no hacer las cosas malas, lo que hace que para el Señor podamos encontrar misericordia, de alguna manera. Es decir, nosotros podemos en algunas veces caer en esas tentaciones en las cuales, porque no somos perfectos, o sea, nosotros podemos caer lamentablemente en algunos momentos en algunas de esas tentaciones que nos llegan a nuestras vidas, pero es la lucha que realmente yace en nuestro corazón lo que hace que el Señor todavía tenga misericordia para con nosotros. Podemos ver a David, la palabra menciona a David como una persona que era agradable delante de los ojos de Dios, con un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Y el mismo David dijo, del pecado me concibió mi madre. O sea, del pecado y por lo tanto yo también he sido pecador. Él también hizo todas las cosas que él. El pecado moraba en él. Él tenía la semilla del pecado. Y sin embargo era una persona que, habiendo hecho todas las cosas que hizo, en su corazón, lo que yo me imagino es que él no quería hacer las cosas. Que él tenía la lucha, que él tenía ese deseo de no hacerlo y sin embargo caía. No estoy diciendo con esto que es una licencia para pecar, ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero esa batalla que tenemos constantemente en nuestro corazón es lo que hace que ganemos misericordia de alguna manera delante de los ojos de Dios. Sí. Pablo también decía algo así como que hago lo que no quiero. O sea, no recuerdo muy bien dice, las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer voy y las hago. Sí, increíble. Sí. He oído personas también diciendo muchas veces, no, el Señor me está tentando. Esa es una palabra que he oído muchas veces, que el Señor me está tentando. Y vemos en Santiago 1:13, o sea, el versículo dice que no digamos que somos tentados por Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal. Correcto. Pero Él no puede ser tentado por el mal y tampoco Él nos tienta a nosotros. Exacto. Pero Él permite que pasemos por estas tentaciones y por estas cosas, no para hacernos caer, dice la Biblia, sino para fortalecer o sea, para que crezcamos espiritualmente. Y en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así, tal cual. Y también en Efesios capítulo 6, verso 12 dice el apóstol Pablo también hablando, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces vivimos en constante lucha. Sabemos que
entre esas cosas también podemos agregar lo que ya dijo Santiago, nuestro propio deseo de hacer las cosas malas delante de los ojos de Dios. Sí, sí. Entonces, una de las formas de cómo podemos, digamos, sobrepasar esta tentación, ya lo mencionamos, es buscando la manera de alimentar nuestro espíritu con la palabra. Para que en los momentos que venga el maligno a tentarnos, nosotros tengamos una respuesta bíblica para poder dársela. Y a veces esa respuesta bíblica no significa que el diablo literalmente viene a nosotros y en voz audible nos dice, ve y acuéstate con esa mujer, por ejemplo. Pero si tú estás escuchando ese susurro, si tu propia mirada te lleva a querer desear algo que no es tuyo, algo que no puedes tener, y tú sabes que ese es un ataque del enemigo, vuelvo y repito, por más que no estés escuchando su voz audible. Pero ¿cómo tú vences eso? Sabiendo que el Señor te dice, no adulterarás. Sabiendo que la palabra dice, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de nadie más. Y obviamente, si tú estás tratando o codiciando a una mujer ajena, porque tú también tienes la tuya. Entonces, que estarías fallándole a esa mujer también, que es la tuya, que es la que Dios puso en tu corazón, que puso en tus manos, al mismo tiempo que estarías fallándole a Dios. Sí, también cuando estamos en esos momentos y cuando tenemos una comunión con Dios, el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos pone en nuestro mismo corazón a que nos frenemos. Muchas veces Dios nos ha frenado de que caigamos. De hecho, en la palabra también dice, recuerdo que en el Antiguo Testamento había un rey, el papá de Isaac, Abraham. Abraham, sí. Cuando él, o creo que fue con el mismo Isaac, ellos llegaron a una ciudad y al parecer la esposa de ellos, de uno de los dos, que no recuerdo cuál era muy hermosa. Entonces ellos quedaron entre los dos que cuando llegaran a esa ciudad dijeran que eran hermanos. Sí, Abraham y Sara, sí. Ajá, entonces cuando ellos llegaron, él dijo que era su hermana, entonces el rey tomó a su esposa, se la tomó, pero dice que no se acostó con ella. Pero hubo gente que vio que un momento cuando ellos estaban juntos, ellos se estaban como abrazando, algo así, y entonces el rey se enteró se dio cuenta de que eran marido y mujer. Sí. Entonces Dios le dijo como que le iba a quitar la vida por haberle quitado a su mujer. Entonces él dijo, Dios, pero tú eres un Dios justo. Tú sabes que ellos me dijeron a mí que ellos eran hermanos, que yo no sabía que eran esposos. Entonces Dios le dice, yo también puse en tu corazón de que no pecaras en contra de mí. Entonces el mismo Dios pone en nuestros corazones, que nos frenemos en el momento que vamos a caer. Pues el mismo Espíritu Santo nos frena en esos momentos de tentación como tal. Tal cual. Y todos hemos vivido ese tipo de situaciones y yo siento que la vivimos todos los días. Por más mínimas que sean. A veces pensamos que la tentación se ve como el no usar drogas o el no tomar alcohol o el, no sé, no engañar a tu esposa o a tu esposo. Y no entendemos que muchísimas veces se trata de todo lo que en nuestro interior no podemos controlar. Es decir, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, todas las cosas que nosotros no podemos controlar se deben a que no tenemos dominio propio, a que nos carecemos de alguna manera o nos falta por completo el dominio propio. Y eso aplica para cualquier cosa. A veces podemos ver, y no es manera de crítica, como hay muchísimos pastores que hablan, pastores, ministros, lo que sea, personas en las iglesias que están predicando el evangelio y son personas con un sobrepeso increíble. Vuelvo y repito, no es manera de juicio, pero podemos ver que son personas que carecen de dominio propio en alguna área de su vida, lamentablemente. Y siento que eso es un tema bastante importante, poder exhortar a todas aquellas personas que están viviendo en el evangelio, pues que todas las cosas que no podemos controlar es porque estamos careciendo de comunión con el Espíritu. Tú acabas de mencionarlo ahorita, el Espíritu nos redarguye a hacer las cosas que no son correctas. Y entre esas cosas a veces es el decirle que no a cuando ya estás saciado de manera... O sea, comiste y ya te saciaste. Comiste y ya tú sabes que no puedes más y vas y continúas haciéndolo. Es porque estás careciendo de dominio propio. Claro. De control mental, de control de tus propias acciones. Sabemos que el dulce puede llegar a representar una tentación. Esa es una con la que yo batallo fuertemente porque dentro de mí está yo sé cuánto me hace daño. Yo sé que el azúcar está ya más que comprobado. No es un secreto para nadie lo dañina que es para nuestra salud.
y sin embargo el deseo de querer comérmelo es increíble y en ocasiones pierdo esa batalla, debo decirlo así, y más de lo que me gustaría admitir. Pero entonces, bueno, esa es la exhortación, por lo menos de mi parte en ese aspecto, es poder identificar qué cosas en nuestras vidas, cuáles son las áreas en nuestras vidas que nosotros no podemos controlar. ¿Y por qué no Y las eso podemos controlar? Porque estamos continuamente cayendo en eso y cayendo en eso y no podemos parar de hacerlo. Es porque, bueno, una de las maneras de poder evitarlas es viviendo en comunión con el Espíritu y dejando que el Espíritu Santo no entre de manera tan especial en nuestras vidas hasta un punto donde no vamos a ser perfectos, pero sí vamos a tener siempre la necesidad de no hacer lo que es desagradable para los ojos de Dios. Sí. Yo leí algo que es muy cierto, que dice que el lugar de la batalla es en nuestra mente, nuestra propia mente. Y si el mismo enemigo gana, o sea, nos gana la batalla, él no va a controlar nuestras propias vidas. Y obviamente el Señor sabía eso y Él nos dejó muchísimos versículos hablándonos de que resistiéramos a las tentaciones. Yo tengo aquí 3 versículos. En Gálatas 5, 16, 17 dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Santiago 4, 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y Efesios 6, 11 dice: Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Increíble. Entonces, ahí vemos pues que el enemigo siempre va a querer atacarnos de alguna manera. Igual nuestra propia carne, de alguna manera vamos a tener nuestras propias debilidades y obviamente él se va a aprovechar de eso y va a poner oportunidades para que caigamos. Entonces, como dice ese versículo de Efesios, dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Bueno, hay muchas... O sea, ahí en la Biblia la describe, pero más que todo es estar en su palabra, permanecer en comunión con Dios, y el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a salir de todas Tal cual. esas tentaciones. Justo podemos ver ahí en el capítulo 4 de Mateo cuáles fueron, digamos, las áreas en las que Satanás tentó a Jesús. O las, digamos, características de las cosas con las que nos tienta el enemigo. Porque así tentó también a Jesús, así tentó a Eva, así sigue tentando a la humanidad. Podemos ver que dice, lo primero que le dijo a Jesús fue, y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí podemos ver que está tentándolo con la necesidad física. O sea, tienes hambre, ¿sabes? Sí. Jesús, como dijimos hace un momento, fue tentado en todas las cosas. Obviamente pasó hambre. Y le dijo, o sea, estás en un momento de desesperación, yo sé que tienes hambre, convierte estas piedras en pan y cómetelas. Ahí está una, las necesidades de nosotros físicamente. La número 2 fue que le dijo, lo tomó sobre la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí podemos ver también la dependencia, como la dependencia de decir, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, entonces lánzate porque tú dependes de Él. Si yo dependo de Él a un punto de que no lo voy a tentar. Claro. Yo no necesito hacer eso para yo poder decir, yo dependo de Dios. Sí. Y la última razón con la que lo tentó le dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Y aquí está la tercera razón, que es el poder, que es la adoración, el mostrar que él podía rendirse o podía ser capaz de dominar aún al Hijo de Dios. Y esas son las razones por las cuales nos tienta a nosotros el enemigo, por nuestras necesidades físicas, humanas y que todos tenemos, con la dependencia que nos cuesta también soltar en muchísimas ocasiones, decir, no, yo dependo de Dios en todas las cosas, yo dependo de Dios en mis finanzas, yo dependo de Dios con mis hijos, la crianza de ellos, yo dependo de Dios en mi relación con mis compañeros de trabajo, y nos cuesta soltar eso y dárselo a Dios.
Y por último, con el poder y la idolatría. Entonces nosotros constantemente somos tentados en alguna de esas características. Y es importante poder identificar a cada una de ellas para que así en los momentos que seamos tentados en alguna en específica podamos saber cómo responderle al enemigo, cómo responderle a nuestra situación y cómo respondernos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo para no caer en alguna de ellas. No, brutal, me Entonces, encanta. Espectacular. sí, esas tres características las dejo allí para que todas las personas que estén oyendo y bueno, nosotros mismos podamos mantenerla en nuestro día a día, conscientes, sabiendo bueno, que necesitamos la ayuda de Dios en todas y cada una de ellas. Necesitamos la palabra para, bien sea si es alguna necesidad física, si es la dependencia o si es el poder, cada una de ellas tiene que estar en las manos de Dios. Amén, Ujú. así es. Hay un versículo que yo anoté aquí, que yo siempre los leo de último, pero Ujú. quería decirlo porque Sí. está en Hebreo 4, 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote Ujú. que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, Ujú. según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ujú. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, amén. Y Sí. su nombre es Jesus, como Así decir. es. Sí, Así es. si te vas a cantar la canción ahorita, ya no me No, pongo no, no, bravo. no. Pero sí, de verdad que Jesús es el que lo abarca todo en todo, siempre lo hemos dicho, es el único capaz de ayudarnos a soportar la tentación. Amén. Eh, Vuelvo y repito, es importante saber que todos vamos a vivir tentaciones de las cuales en algún momento vamos a caer, Ujú. porque no somos perfectos, todos, dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y que la Ujú. única manera de poder restituir esa conexión con el Padre es a través de Jesús. ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos eso en nuestros corazones? Bueno, se activa esa relación que se había roto entre Adán y Dios. Y Ujú. ahora con Jesús nosotros podemos tener ese acceso y el Espíritu Santo ayudándonos a nosotros a poder mantenernos en conexión con el Padre. Ujú. ¿Vamos a vivir tentaciones? Sí. ¿Vamos a vivir aflicciones? Sí. ¿Vamos a tener temor? Sí, vamos a tenerlo. Vamos a caer ¿Vamos a también. caer también? Sí, vamos a hacerlo. Somos pecadores constantes. Ujú. Lamentablemente, o sea, el Señor era necesario que Jesús estuviera aquí con nosotros porque el ser humano por sus fuerzas no fue capaz de mantener la ley de Dios. Así es. Entonces, al estar ya con Jesús, podemos ser capaces de hallar misericordia delante de Dios porque ahora tenemos esta lucha. Ujú. Porque existe, o sea, nosotros pues la hemos visto, de decir yo no quiero hacer estas cosas y sin embargo voy y las hago, pero entonces las pongo en oración y no caigo porque se me viene a la cabeza la primera vez, sino porque fue constante la lucha y vine y Ujú. caí a la quinta, la 10ª vez que fui tentado, Claro. pero hallo misericordia delante de Dios porque Él sabe que mi corazón deseaba no hacer las cosas que Sí. a pesar de todo fui e hice. Entonces, la exhortación siempre es no usarlo como excusa, sino Ujú. que mantener siempre un corazón que busca agradarle a Dios, que desea. Así es, sí. Venir en arrepentimiento hacia Ujú, Dios con un corazón puro y tratar de alejarse y apartarse el más posible de esas cosas que te hacen caer, que te hacen pecar. ujú, Obviamente cada quien sabe cuál es el, el- la cosa, la razón de ujú, donde más tú puedes caer. ujú, Entonces, por lo menos si es pornografía, ujú, si es el alcohol, si son las drogas, o sea, hacer todo lo posible por salir de cada una de esas cosas que te hacen caer, pues. ujú, También recuerdo una historia de un pastor que él cuando comenzó el evangelio, él decía que él perdía mucho tiempo de su vida viendo televisión. Esa era una de las cosas que él más se sentía tentado y perdía mucho tiempo. Y él vino y sacó su televisor, nuevecito, perfecto, lo sacó y lo dejó en la calle para que la gente se lo llevara. ujú. O sea, él me dijo, yo voy a romper con esto o sea, que no está bien, pues que me aleja de Dios, que me quita mucho tiempo de mi vida para que puedo pasarlo con Dios o Ujú. haciendo su obra. Sí, Entonces, obviamente, uno ve esa historia y dice, no, bueno, fue muy extremo. sí, Pero, pero es la manera como uno puede romper de sí, esas cosas donde tú sientes que te quitan o que te apartan de Dios. sí. Y a veces irse a esos extremos es lo que te hace realmente Tal cual.
vencer esa tentación. A mí Así también es, me así pasa, es. puedo ser me siento identificado con la historia de ese pastor porque a mí me encanta ver televisión también. Yo Sí. podría pasar una tarde entera sentado en el mueble viendo una serie maratón y, Mm, y lamentablemente sé que tú también eres así en sí, ese yo también aspecto. soy. Entonces, pero es gracioso pues porque pensamos que es inofensivo el sentarnos a ver televisión, Sí. pero se convierte en algo ofensivo de alguna manera cuando no le estamos dedicando el mismo tiempo y el mismo interés a Mm, Dios. Entonces yo también he sido intencional en ese aspecto, por ejemplo, en decirle a mi esposa, Vidalí, es como que ahora siento que hasta el televisor tengo que parar de verlo de la manera que lo estoy haciendo y dedicarle más tiempo al Señor. Y si todavía me queda un espacito en el día para poder ver televisión, bueno, me veo un episodio de lo que sea que esté viendo, exacto. una serie. Pero me pasaba que constantemente, esto es una historia real y bueno, no me dará pena decirlo en este momento, es como que porque es algo, era una ofensa contra Dios hasta cierto punto, por decirlo así. Es que me vivía quejándome de que trabajaba de 7 a 5 y media de la tarde, 4 y media, entonces después llegaba a la casa porque me tocaba manejar una hora, llegaba a las 7, me ponía a ver televisión, se hacían las 10 y ya me tenía que parar al día siguiente a hacer la misma rutina y me quejaba de que el día no tenía suficiente tiempo para Mm, yo dedicarme al Señor como claro. quería hacerlo supuestamente. Y realmente era que yo no estaba dedicándole el tiempo que no Mm, estaba yo siendo intencional en buscar y he tenido que ser intencional en decir, ok, sí, obviamente todavía tengo que seguir trabajando tal cual de 7 a 5 de la tarde, 5 y media, mm, pero entonces he sido intencional en pararme un poco más temprano para o ponerme a leer la palabra o pasar un momento orando o después de llegar del trabajo, lo primero que hago es agarrar mi Biblia, me siento a orar, me siento a leer la palabra, me estoy sentando a tener un devocional personal y estoy también estableciendo la misma intención del altar familiar con mi esposa. Y la única forma de hacerlo es cuando de verdad empezamos a priorizar lo que es realmente más importante. mm. Y no quiere decir, o sea, este pastor fue súper radical y lo hizo. Quizás algún día yo también me lo haga, no sé, Sí. Vidalí. Ya veremos qué pasa en el futuro. Pero el punto es que sí, o sea, todo depende de qué tanto nosotros prioricemos las cosas de Dios Claro. y cuánto tiempo podamos apartar para poder realmente alimentar nuestro espíritu, que es lo que nos va a ayudar a nosotros constantemente a enfrentar nuestro día a día. Mm, Entonces yo siento que he sido tentado en muchísimas cosas también en mi vida a lo largo de los 30 años que tengo y bueno, en algunas he caído, en algunas he podido ver visiblemente la mano del Señor obrando, pero lo que ha sido común es ese sentir en mi corazón del Espíritu Santo diciéndome, redarguyéndome, tú sabes que eso no lo mm, puedes decir, tú sabes que eso no lo claro. puedes hacer, viste cómo dijiste eso y la otra persona fue ofendida porque tú no tuviste control de tus acciones, de tus palabras y ahora te estoy moviendo a que vayas y pidas perdón, que vayas y hagas lo que realmente tienes que hacer porque ya hiciste un daño, entonces vamos a buscar la manera de corregirlo. Entonces, ¿sabes? Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todas las cosas y hallado sin pecado, nosotros vamos a Nosotros seguir siendo también. tentados. Lamentablemente no vamos a ser hallados sin pecado. Pero aún Mm, así fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo, que en su amén. misericordia y su gracia nos dio la oportunidad de que ya el Padre no se enfoque en nuestras fallas y nuestros pecados, sino en nuestro valor a través de De Jesucristo y Jesús. comprado por su sangre. Amén, amén. Ujú. Sí, ahorita que diste ese ejemplo de la televisión y todo eso, yo también, obviamente yo también me he visto tentado muchas veces por la televisión y también amo ver televisión, así Ujú. como tú, ver la serie. Y es verdad que uno, o sea, pierde muchísimo tiempo Ujú. viendo la televisión o viendo el teléfono Ujú. y de verdad no le dedica tiempo a Dios. Por lo menos hay veces que yo me pongo a estudiar, digo, me voy a poner a estudiar la Biblia y de repente me comienza a sonar el teléfono o me viene a la mente, voy a revisar algo un momento. Sí. Entonces a veces he caído, reviso el teléfono y me Y ahí quedo te quedas. pegado y después como que, después estudio. Entonces, obviamente, esas son cosas que entiendo de ese pastor que Sí. sacó el televisor, porque mientras tenga lo que lo hace tentar, lo tiene ahí cerca, Ujú. va a caer, ¿me entiendes? Va a caer Sí. siempre. Y otra cosa también que hay mucha gente que está
luchando con la pornografía, muchos jóvenes, y en las redes sociales tú ves pornografía por todos lados. Sí. Entonces es importante que, obviamente, yo no lo voy a decir a los jóvenes que eliminen esas aplicaciones o que boten su teléfono, pero, o sea, que busquen la manera de luchar contra eso, porque hasta ya mismo me ha pasado que yo estoy en el mismo Instagram y entonces o me dan un like, me comienzan a seguir esas mujeres que tú dices, yo las elimino una Sí. vez. De hecho, bajé una aplicación que todo el mundo ahorita la usa, Ujú. que es demasiado famosa, no voy a decir el nombre. Ujú. Y, o sea, la abrí, duré una semana con esa aplicación y eran puros videos así, mujeres así en traje de baño, cosas demasiado. Y dije, no, Gráficas, sí, sí. yo dije, no, yo la eliminé. Yo dije, esto no es para mí. Yo, de verdad, así me vean como un anticuado. Yo no, esta Sí. aplicación yo no. Tenía tiempo sin escuchar esa palabra, anticuado, Sí, pero no, sí, literal. no, pero es así, o sea, yo no, prefiero no estar en la onda a estar viendo cosas que me puedan hacer caer, porque, Ujú. o sea, todos somos humanos Ujú. y el diablo siempre busca una manera para hacerle caer a uno, Sí, sí. entonces es mejor atacarlo desde el principio Ujú. y tratar de evitarse todas esas tentaciones, pues. Sí. Hemos escuchado decir a personas que también son cristianas que la pornografía no significa únicamente ver el acto de dos personas teniendo relaciones sexuales, sino cualquier cosa que sea como un gráfico de la carne. Todo Ujú, lo que se exponga más de lo que debería. claro. El Señor no, nos manda a nosotros a que seamos cordiales, a que nosotros seamos decorosos en nuestra manera de vestirnos también. Entonces, cuando vemos y nos encontramos en las redes sociales que hay personas que no lo están siendo y esas cosas nos atraen a nuestra humanidad, nos atraen a Ujú, nuestra carne. Y tú lo leíste. sí, La carne nunca va a querer nada de lo que quiere el espíritu. Y el exactamente. espíritu va a rechazar Son siempre todo lo que contrarios. desea la carne. Entonces, nuestra manera de poder batallar contra eso es mantenernos en el espíritu, pero a la misma vez evitando que nuestra carne sea alimentada, Claro. alimentando más a nuestro espíritu de lo que alimentamos a nuestra carne. Porque si continuamos alimentando nuestro espíritu, sí, yo leo la palabra, sí, yo tengo mi devocional, sí, yo voy a mi iglesia y sirvo en mis grupos, pero al mismo tiempo también estás alimentando la carne con las mismas cosas. Mm, Sigues viendo las redes sociales. Cuando estás solo, si vas y buscas el acto pornográfico de dos mm, personas teniendo relaciones, esas son cosas que son difíciles de poder, digamos, balancear sí. cuando tú ambas cosas las estás alimentando. Es decir, siempre tenemos que alimentar la carne, es lo que, al punto que quiero llegar, perdón, alimentar al espíritu de que sea tan fuerte el espíritu, nuestra relación espiritual con el Espíritu Santo, para que todas las cosas de la carne se mantengan siempre en un segundo plano. Vamos a Mm, seguir siendo tentados en todas las cosas. Sin embargo, cuánto caemos va a depender de cuán fuertes estemos espiritualmente. así es. Entonces, esa es la exhortación. Sabemos que todos hemos pasado por eso. Y Mm, constantemente estamos alimentando nuestra vista, nuestra carne con las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y la recomendación es para todos esos jóvenes, para las mujeres también, para los varones, los jovencitos, que si estás sufriendo algún tipo de tentación con estos gráficos, con esta pornografía, con estas cosas, puedes refugiarte en el Señor. Y esa sí. es la única forma. Alimenta tu espíritu. Busca la manera de establecer una relación con Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra. Busca personas que te puedan ayudar. Busca personas que estén deseando también poder salir de ese hueco tan grande donde te mete esa tentación. Y te aseguro que vas a poder salir de allí. Amén. Yo creo que con eso Sí. terminamos por el episodio de hoy. Bueno, le Ujú. agradecemos por ver este episodio. Le invitamos a que nos sigan, que si conocen a alguien que está pasando por un momento así de tentación, que necesita oír este mensaje, que se lo compartas, que le des like, Ujú. como dice la friend Veida, que se suscriban, que le den click a la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye.